Por accidente recibí una foto secreta de mi marido y su amante en un crucero. ¿Pero quién la envió? La imagen llegó sin aviso. Una mañana cualquiera, mientras Sofía respondía correos, su mundo cambió con un solo clic. Su marido, en un crucero, besando a otra mujer, una rubia que ella jamás había visto. Pero lo más inquietante no fue la traición. Fue la frase que acompañaba la foto. Desde ese instante, Sofía ya no volvió a ser la misma. Calló, observó y comenzó a construir su plan. Porque a veces, las venganzas más elegantes no se gritan, se planean en silencio. ¿Quién envió la foto? ¿Y por qué ahora? Quédate con nosotros hasta el final. Esta es una historia de traición, fuerza femenina y secretos que explotan donde menos lo esperas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? A veces la vida se parte en dos con un solo clic. Una imagen puede más que 1000 promesas, más que 10 años de matrimonio, más que todos los te amo repetidos al caer la noche. Esa mañana, Sofía no se despertó sospechando que su mundo iba a cambiar. Encendió su laptop con la rutina de siempre, correo, planos, pendientes del nuevo proyecto. Nada fuera de lo común, hasta que apareció ese mensaje. Sin asunto, sin remitente, sin explicación. Solo un archivo adjunto, un JPG. Lo abrió sin pensarlo 2 veces, sin saber que su corazón estaba a punto de aprender una nueva forma de romperse. Y allí estaba, Mateo, en la cubierta de un crucero, con otra mujer, besándola, sonriendo como nunca le sonreía a ella. No gritó, no lloró, no rompió nada. Sofía no era de esas mujeres que pierden el control, no porque no le duela, sino porque el dolor, cuando es tan profundo, no sale en forma de escándalo. Se guarda, se instala, se clava. Esa imagen se convirtió en una fractura interna, una grieta sorda que empezaría a abrirle el alma desde adentro. Lo primero que hizo fue guardar la imagen. La etiquetó con frialdad, material confidencial. Luego cerró la laptop. Se miró al espejo. Sus propios ojos le devolvieron una versión de sí misma que no conocía. Una mujer al borde de un abismo. Una mujer que no se caería. Una mujer que se reconstruiría. Irónicamente, ese mismo día Mateo volvió temprano a casa. Con flores. Con su tono encantador. Ese que usaba cuando quería endulzar las cosas. Sofía lo observó con distancia. Le preguntó por el supuesto congreso en Cancún. Él respondió con una historia perfectamente armada, como si lo hubiera ensayado. Ni se inmutó. Y eso fue lo que más la sacudió. ¿Cuántas veces la había mirado a los ojos con esa misma sonrisa? ¿Cuántas veces había mentido con la misma naturalidad con la que respiraba? El engaño no era nuevo. Lo nuevo era que ella lo sabía. Lo nuevo era el silencio cargado que había empezado a instalarse entre ellos, uno que él todavía no percibía. Esa noche, Sofía durmió a su lado. Lo escuchó respirar. Sintió el calor de su cuerpo cerca del suyo. Y pensó, ¿cómo se convive con un extraño sin que lo sepa? Porque Mateo ya no era su esposo. Era un intruso con las llaves de su casa. Ella no lo enfrentaría todavía. No porque no tuviera el valor, sino porque entendía que una traición no se responde con impulsos, se responde con estrategia. Esa fue la palabra que se repitió como mantra en su cabeza, estrategia. No quería hacer justicia con las manos temblorosas. Quería hacerlo con las manos firmes de una mujer que ha entendido todo, que ya no suplica, que no implora, que no se rebaja. En su estudio, a solas, abrió su cuaderno de bocetos. No para dibujar planos ni fachadas, sino para escribir. Esto también es arquitectura, anotó. Solo que ahora voy a rediseñar mi vida. Y cerró el cuaderno. A veces no se necesita más. Un acto tan pequeño como escribir una frase puede marcar el inicio de algo superador. Y ahí empezó a surgir, sin que ella lo supiera, una Sofía distinta. Más consciente, más despierta. Una mujer que había recibido un golpe bajo. Sí, pero que lo transformaría en fuerza. Porque hay dolores que no se superan, se transmutan. Durante los días siguientes, actuó como si nada hubiera pasado. Tomó café con Mateo. Habló de presupuestos. Visitó obras. Fingió una normalidad que solo ella sabía que era una mentira. Cada gesto de él, cada palabra, la observaba con microscopio. De pronto, empezó a ver las contradicciones, las incoherencias, las pequeñas pistas que antes ignoraba por confiar. Porque así es el amor. Te vuelve ciega hasta que un día te da un bofetón. Y cuando abres los ojos,
Ya no hay vuelta atrás. Cada sonrisa de Mateo le parecía parte de una farsa. Cada caricia, una estrategia. En medio de una reunión social, Sofía escuchó a una amiga bromear sobre el encanto natural de Mateo. Lo comparaban con esos galanes de revista que nunca se comprometen del todo. Ella sonrió educadamente, pero por dentro sentía náuseas. ¿Era posible que todos supieran algo que ella ignoraba? ¿O solo veían lo mismo que ella había visto por años y que ya no quería ver más? Esa fue la primera noche que no pudo comer. El sabor de la traición es algo ácido, persistente. Se instala en la garganta y no baja. A la mañana siguiente, decidió revisar los hábitos digitales de su esposo. No por obsesión, sino por instinto. Y allí estaban: mensajes archivados, correos eliminados, reservas de hoteles a su nombre que no coincidían con sus viajes de negocios. Su corazón latía con una calma tensa, como el de un francotirador. Sofía era una mujer analítica, y ahora estaba construyendo el plano de su próxima gran obra, la caída de Mateo. Pero no una caída cualquiera, una emocionante y humillante. Porque sí, si la traición iba a tener lugar, también tendría un desenlace. No habló con nadie, ni siquiera con su mejor amiga. Este duelo era suyo. Tenía que sentirlo sola, recorrer cada rincón del laberinto emocional que se le había formado en el pecho. No por orgullo, sino por intuición. A veces contar algo demasiado pronto debilita el plan. Y Sofía ya no quería consuelo. Quería justicia, pero no la que castiga por impulso, sino la que deja una marca. Una lección. Porque no hay nada más poderoso que una mujer herida que decide no llorar, sino transformar su dolor en una obra maestra. Esa noche, Mateo se acercó por detrás y le susurró al oído: «Estoy tan orgulloso de ti, amor». Ella giró el rostro y lo besó con suavidad, con esa ternura mecánica que no dice nada. Mientras él se alejaba, Sofía susurró por lo bajo: «Esto no va a quedar así». Fue su primer paso firme, el primero de muchos. Aún no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué intensidad, pero sabía que lo iba a hacer. Y lo haría a su manera, con elegancia, con precisión, con la fuerza superadora de quien ha sido traicionada, y decide tomar el control de su historia. Lo curioso de una traición es que no solo rompe la confianza, rompe la mirada. De pronto, todo lo que parecía conocido se vuelve extraño. Los gestos, los silencios, las pequeñas rutinas. Y eso le estaba pasando a Sofía. No necesitaba ver otra imagen ni escuchar una confesión directa. El cuerpo de Mateo hablaba por sí solo. Sus abrazos ya no tenían alma. Sus palabras eran copias baratas de lo que alguna vez fue amor verdadero. Cada vez que la miraba, ella se preguntaba si veía en sus ojos la sospecha, o si seguía confiado en su engaño. Ese juego silencioso empezó a consumirle la energía y a afilarle el instinto. Cuando Mateo se ausentaba, ella recorría la casa con otra mirada, como si buscara rastros, huellas invisibles que él pudiera haber dejado. En el auto encontró un perfume que no era suyo. En el cesto del baño, una factura arrugada de una joyería, una fecha que coincidía con uno de esos viajes urgentes. ¿A quién había comprado un collar de oro si ella no recibió nada ese mes? No necesitaba preguntar. Ya sabía la respuesta. Y aún así, algo dentro de ella rogaba por estar equivocada. Como si una parte de Sofía aún quisiera aferrarse a la idea de que todo era un malentendido. Pero no lo era. Ya no. En su estudio, frente a una maqueta de un proyecto en construcción, se descubrió mirando las paredes vacías. Pensó que así se sentía su relación. Una estructura sin contenido. Un cascarón bonito, pero hueco. Y por primera vez en años, se permitió llorar. Sin drama, sin ruido. Solo lágrimas sinceras que bajaban sin permiso. Porque una traición no se llora solo por el acto en sí. Se llora por todo lo que se construyó encima de una mentira. ¿Qué parte de esos 10 años había sido real? ¿Cuándo había comenzado la mentira? ¿Y cómo se sigue amando a alguien que ya no existe? En su cuaderno de apuntes, escribió algo que más tarde se volvería su mantra. Esto también es arquitectura. Solo que ahora voy a reconstruirme. Y sí, la palabra superador empezó a rondarle la mente. Porque no se trataba solo de resistir o de vengarse. Se trataba de trascender. De encontrar en medio del dolor un propósito más profundo. Un renacer. Pero para eso, primero tenía que seguir fingiendo. Porque aún no era tiempo de actuar. Como toda gran estructura, su plan requería cálculos, simetría y paciencia. Mateo continuaba su rutina como si nada.
Sonreía, planeaba viajes, hablaba del evento de lanzamiento del nuevo resort. Quería que Sofía estuviera allí, como siempre, a su lado, sonriente, la esposa perfecta. Y ella aceptaba cada gesto con una calma que él confundía con complicidad. No se daba cuenta de que su mujer había cambiado, de que ya no lo admiraba, de que cada te amo que salía de su boca se estrellaba contra un muro invisible. Porque cuando la confianza se rompe, no hay manera de recuperarla con flores ni promesas vacías. Se necesita algo más, y él no tenía idea de qué. Una tarde, Sofía se miró en el espejo mientras se maquillaba para una cena con amigos. Y lo que vio la estremeció, no por las ojeras ni por la tristeza en su rostro, sino porque ya no se reconocía. ¿En qué momento se había convertido en una mujer que fingía todo el día? ¿Cuándo dejó de vivir su vida y empezó a actuar en una obra escrita por otro? Ese espejo fue más que una superficie de vidrio. Fue un testigo mudo de su transformación. Y ella supo que, tarde o temprano, tendría que romperlo, pero no con un golpe, con una decisión. Esa noche, mientras todos brindaban, Mateo pasó el brazo por sus hombros y la presentó como su gran apoyo, la que siempre está, la que nunca falla. Y ella sonrió, pero por dentro, esa frase fue como una herida fresca. Porque sí, siempre estuvo, siempre creyó, siempre apostó por los dos. ¿Y él? Él había apostado por otra, por alguien que no había construido nada con él, pero que ahora tenía acceso a lo más íntimo. Esa fue la primera vez que Sofía sintió rabia verdadera. No una rabia impulsiva, sino una que se enraiza, que crece y que empieza a buscar salida. En la madrugada, ya en casa, se levantó en silencio. Caminó descalza por el pasillo hasta llegar al estudio. Encendió la luz tenue y abrió su laptop. Volvió a mirar la imagen de Cruzeiro. La amplió. Se fijó en cada detalle: la camisa blanca de Mateo, el fondo del mar, la expresión de esa mujer rubia. Y algo le llamó la atención. ¿Estaba mirando a la cámara? ¿Quién había tomado esa foto? ¿Fue una casualidad o un mensaje? Una duda nueva se instaló en su mente. Tal vez la traición tenía más capas de las que imaginaba. Esa pregunta la inquietó durante días. Porque si alguien había enviado esa imagen, ¿quién era? ¿Y por qué ahora? ¿Alguien la quería proteger? ¿O simplemente estaba alimentando su dolor? En cualquier caso, ese detalle abría una nueva línea en su investigación emocional. Porque sí, Sofía ya no era solo una esposa herida. Ahora era una estratega, una observadora. Y sabía que, para entender el todo, debía prestar atención a los detalles. Empezó a revisar otras carpetas, viejos correos, movimientos bancarios, facturas, llamadas perdidas en la madrugada. Nada escapaba a su atención, porque una mujer traicionada que decide ver, ya no se detiene. Había activado una parte de sí misma que llevaba años dormida, la lógica despiadada de una mente brillante. No por venganza, sino por necesidad. Porque el dolor solo es superador cuando se convierte en motor. Y Sofía había encendido su motor interno. Cuando Mateo la abrazó esa noche, ella lo permitió. No se alejó, pero en su mente ya no era su esposo. Era un proyecto en demolición, uno que se venía abajo ladrillo por ladrillo. Y ella no lo detendría, solo observaría, como un arquitecto que ve derrumbarse lo que estaba mal construido. Y en ese derrumbe, encontraría los cimientos para empezar de nuevo. La verdad, a veces, se disfraza de coincidencia, pero otras veces se presenta con toda la crueldad de un golpe seco. Sofía había visto esa cara antes. No estaba segura de dónde ni cuándo, pero la mujer de la foto le resultaba vagamente familiar. Era como un eco lejano en su memoria. Empezó a revisar redes sociales, listas de empleados de la cadena hotelera, artículos de prensa sobre los lanzamientos que Mateo había protagonizado. Y ahí estaba, con un vestido rojo en un evento corporativo, a unos pasos detrás de él, sonriendo, posando, con la misma seguridad con la que alguien que ya ha tomado algo que no le pertenece se exhibe sin culpa. Lorena, así se llamaba, nueva gerente de marketing, contratada hacía apenas 5 meses. Según los comunicados internos, venía de una brillante trayectoria internacional. Sofía leyó su mini biografía con una mezcla de curiosidad y asco, no por la mujer en sí, sino por el descaro con el que había sido instalada en la empresa y en la vida de su esposo, como si todo hubiese sido cuidadosamente planificado. ¿Fue Mateo quien la eligió? ¿O fue ella quien lo sedujo? No importaba, el daño estaba hecho.
pero entender la dinámica le daba una nueva herramienta para su plan. Porque sí, Sofía ya no reaccionaba con dolor. Ahora pensaba como una estratega. Observó sus fotos en redes sociales. Lorena era todo lo contrario a ella. Exuberante, llamativa, siempre en busca de cámaras. Su mundo parecía girar en torno a la imagen, a la aprobación externa, al espectáculo. Mientras Sofía trabajaba en planos, ella posaba en yates. Mientras Sofía leía libros técnicos de arquitectura, Lorena compartía frases sobre vivir intensamente y no pedir permiso para amar. Y aunque en otro tiempo eso la habría hecho sentir insegura, ahora solo le confirmaba algo. Lorena no era una amenaza real. Era un síntoma. Mateo no buscaba a alguien mejor. Buscaba una evasión barata. Un escape. En una de las imágenes, Sofía se detuvo. Era un selfie de Lorena en el espejo de un hotel. Y ahí, al fondo, casi imperceptible, una camisa blanca. Esa misma camisa que Mateo llevaba en la foto de crucero. Sofía amplió la imagen y su estómago se revolvió. No por celos, no por rabia, sino por el descaro. El nivel de cinismo era tan alto que ya no dolía, indignaba. Tan seguro estaba Mateo de su impunidad, tanto confiaba en que ella nunca descubriría nada. El subestimarla fue su peor error. Decidió imprimir la imagen. Y lo hizo no para guardarla como prueba, sino como recordatorio de quién era ella ahora. La pegó en la pared de su estudio, al lado de sus planos. No era una venganza emocional lo que la movía. Era algo superador, algo profundo. Necesitaba enfrentarse cada día a esa imagen para no olvidar lo que estaba en juego. Su dignidad, su libertad, su nueva vida. Porque sí, ya no se trataba solo de exponer una traición. Se trataba de romper una cadena de silencios. Mientras tomaba notas, se dio cuenta de algo más perturbador. En todas las fotos donde Lorena aparecía con Mateo, aunque él no estuviera en primer plano, ella siempre miraba directo a la cámara. No como quien se cuida de ser vista, sino como quien quiere asegurarse de que alguien vea. Esa mirada no era casual. Había intención. ¿Sabía que Sofía encontraría esas fotos? ¿Fue todo parte de un plan más complejo? ¿O simplemente era una mujer narcisista que no entendía límites? Las preguntas empezaban a multiplicarse, y con ellas, las posibilidades. La mente de Sofía no descansaba. Empezó a conectar fechas, a revisar agendas pasadas, a comparar mensajes. Había una red de mentiras perfectamente tejida, pero que comenzaba a deshilacharse. Cada nuevo descubrimiento no le dolía, le daba más fuerza. Porque entender la estructura de una traición es el primer paso para demolerla sin que se te venga encima. Lorena era una pieza más. Importante, sí, pero no central. El verdadero problema seguía siendo Mateo. Su ego, su cobardía, su doble vida. Y eso sí que no se perdonaba. En medio de sus investigaciones, recordó un detalle. Lorena había sido mencionada brevemente por Mateo semanas atrás. La nueva del marketing. Un poco intensa, pero con buenas ideas. Esa fue su descripción. Breve, superficial, deliberadamente neutral. Ahora entendía por qué. Mateo no había querido levantar sospechas. La había instalado poco a poco en su narrativa como una figura irrelevante, una empleada más. Pero la verdad era otra. Ya compartía con ella habitaciones de hotel, copas en cubierta, secretos sucios a escondidas. Y Sofía lo supo. Un hombre que oculta así no merece compasión. Durante una comida familiar, Mateo habló de un próximo viaje a Monterrey. Dijo que sería por reuniones con proveedores. Sofía lo escuchó sin pestañear, porque ahora todo lo filtraba. Cada palabra, cada excusa, cada silencio. Sabía que Lorena no estaría en la oficina esos días. Lo había confirmado en sus redes. ¿Coincidencia? Ya no creía en coincidencias, solo en decisiones deliberadas. Y Mateo estaba tomando muchas, pensando que ella seguía dormida. Esa noche, al llegar a casa, Sofía encendió una vela aromática en su estudio, como hacía cuando necesitaba concentración total. Abrió una nueva carpeta en su computadora, planificación. Allí guardaría todo lo relacionado a Mateo y Lorena. Fechas, imágenes, pruebas. No era una acumuladora de dolor. Era una arquitecta de su propia justicia. Y sabía que cada archivo era un ladrillo más en la estructura de algo emocionante. Algo que iba más allá del castigo, la libertad absoluta. Sin decir palabra, volvió a mirar la imagen del crucero. Ya no le dolía.
La observó como se observa una evidencia científica. Fría, clara, precisa. No era una imagen de amor. Era una imagen de mentira. Y sobre todo, de debilidad. Porque alguien que necesita esconderse para sentirse vivo, no está realmente viviendo. Y Sofía, aunque herida, estaba más viva que nunca. El silencio puede parecer un refugio, pero también es un arma. Sofía lo había comprendido. No todo se dice, no todo se grita. A veces, lo más sabio es callar y mirar. Y eso hacía ella desde que supo la verdad. Mateo seguía con su vida como si nada. Las mismas frases cariñosas, los mismos abrazos en público, las mismas promesas que ya no significaban nada. Pero Sofía ya no era la misma. Ella lo observaba todo con otra óptica, como quien mira una escena conocida sabiendo que detrás del telón hay otra obra ocurriendo. Más oscura, más real. La soledad emocional que sentía era aplastante, aunque nadie lo notara. A su alrededor todo seguía igual. Los amigos, las cenas, las reuniones familiares. Pero dentro de ella, algo se estaba gestando. Cada mirada que fingía, cada sonrisa que sostenía por inercia, la fortalecía. Porque ya no reaccionaba desde la herida, sino desde la estrategia. Y qué mejor que usar el mismo disfraz de siempre para empezar a mover las piezas de su plan. Mateo no lo sospechaba. Él pensaba que la tenía segura, domesticada. No sabía que lo estaba observando con una precisión quirúrgica. Fue durante una cena familiar que algo cambió. Mientras todos brindaban, Sofía notó que Andrés, el cuñado de Mateo, la miraba distinto. No con lástima, con complicidad. Fue una mirada breve, pero cargada de sentido. Como si dijera, yo también sé. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Sería posible que no estuviera sola en esto? ¿Que alguien más viera lo que ella veía, lo que Mateo se esforzaba en esconder? Esa noche, con los nervios tensos, se animó a dar un paso más. Escribió un mensaje corto, directo, casi susurrado en forma digital. Necesito hablar contigo. A solas. Al día siguiente, encontró un sobre debajo de la puerta del estudio. Adentro, una hoja pequeña con una frase escrita a mano. Café El Rincón. 5 de la tarde. Yo invito. No había firma. No hacía falta. Sofía sintió el aire distinto al entrar a esa cafetería antigua del centro. Había aroma a canela y madera, y una tensión suave flotando en el ambiente. Andrés ya la esperaba, con una expresión que mezclaba culpa y determinación. No hubo saludos largos. Apenas se sentaron, él fue al grano. Lo sé. Desde hace meses. No quise meterme. Mateo es mi hermano. Pero esto se fue demasiado lejos. Sofía no dijo nada. Solo lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia. Sintió alivio. Andrés le confesó que había visto a Lorena salir de un hotel en la misma ciudad, en pleno horario laboral. Que había escuchado conversaciones sospechosas. Que Mateo lo negaba todo con descaro, incluso cuando lo enfrentó. Pero tú no te mereces esto, Sofía, dijo Andrés. Tú siempre estuviste ahí. No puedo seguir viendo cómo te miente en la cara. Y ahí, en medio de ese rincón silencioso, nació algo inesperado, una alianza. Fue entonces cuando Andrés sacó un pequeño pendrive de su chaqueta. Aquí hay reservas de hoteles hechas con nombres falsos y mensajes que logré recuperar. No me preguntes cómo, solo úsalo cuando lo necesites. Sofía tomó el objeto con manos temblorosas, no por miedo, por la magnitud de lo que representaba. Ya no era una intuición, ya no era una imagen suelta, era un sistema completo de mentiras, planeadas, ejecutadas, sostenidas, y ahora, todo ese castillo de engaños estaba en su poder. Esa noche, volvió a casa con un plan más claro. Sabía que no podía actuar aún, no era el momento, pero ya tenía herramientas. Ya no estaba sola, y eso cambia todo. La traición ya no era una herida abierta, sino un mapa que comenzaba a revelarse. Andrés no solo le entregó información, le devolvió algo que creía perdido, la confianza en que no todos los vínculos están rotos. Que a veces, quien menos espera se convierte en tu salvavidas. Y eso, en medio del dolor, es un rayo de luz. Mientras Mateo dormía, ella abrió el pendrive. Revisó todo. Fechas, nombres, ubicaciones. Era meticuloso, planeado, y también era patético. Sofía no sentía pena, ni asco. Sentía impulso, como si todo eso le sirviera para algo más grande que una simple venganza.
porque su objetivo ya no era exponerlos solamente. Era mostrar quién era ella en realidad. Una mujer traicionada, sí, pero también una mujer emocionante, capaz de levantarse y brillar con más fuerza. A la mañana siguiente, preparó el desayuno con su rostro sereno. Mateo bromeaba sobre un nuevo viaje. Sofía sonreía, asentía, escuchaba. Mientras él hablaba de reservas y vuelos, ella pensaba en el momento exacto en que derrumbaría su mundo. Pero no con gritos, con hechos, porque hay venganzas que no necesitan escándalos. Solo verdad, elegancia y público. Y Sofía ya sabía cómo y cuándo. Al cerrar la puerta de la casa para ir al trabajo, su reflejo en el espejo del ascensor le devolvió una mirada distinta. Más firme, más sabia, más peligrosa. No necesitaba que nadie más supiera lo que estaba ocurriendo. Su silencio hablaba por ella, y su determinación era más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Te quedarías en silencio mientras el amor de tu vida te destruye por dentro? ¿O harías justicia con tus propias manos? A veces, el infierno tiene forma de tabla de Excel. Fechas, hoteles, reservas, correos. Cada fila era una puñalada nueva. Sofía no estaba segura de qué dolía más, si la cantidad de encuentros secretos entre Mateo y Lorena, o la frialdad con la que habían planeado todo. Revisaba el pendrive entregado por Andrés con los ojos secos, como si ya no pudiera llorar más. Era todo tan evidente, tan descarado, pero también era perfecto para lo que ella necesitaba. Cada nombre falso, cada seudónimo usado para registrar habitaciones, cada viaje de negocios era ahora una prueba, una pieza más de su estrategia. Decidió organizar todo, crear una carpeta para cada aventura de su esposo, una línea de tiempo detallada. No lo hacía para torturarse, sino para sostener el control. Cada archivo, cada reserva, era una confirmación de que no estaba loca, de que su intuición no le había fallado. Porque hay traiciones que duelen, pero también están las que iluminan. Y esta, por más dolorosa que fuera, le abría los ojos. Ya no había dudas, solo certezas, y una necesidad creciente de hacer algo con todo eso, pero no cualquier cosa, algo memorable, algo que no se olvidara fácilmente. A Mateo lo notaba más confiado que nunca, y eso, curiosamente, la ayudaba. Él no sospechaba absolutamente nada. Se reía más, hablaba de viajes futuros, de negocios, de nuevas alianzas. Le pidió que lo acompañara a la inauguración del nuevo resort que tanto había soñado. Será una noche especial, Sophie. Quiero que estés a mi lado. Sofía casi se atragantó con su propio aire, pero asintió con una sonrisa. Porque justo ahí, en ese evento perfecto, él se iba a encontrar con lo que nunca imaginó. Una mujer capaz de exponerlo sin perder la dignidad. Andrés seguía siendo un aliado silencioso. Le enviaba mensajes cortos, verificaba fechas, cruzaba información con ella. Nunca hablaban directamente de venganza, pero ambos sabían lo que estaban construyendo. Sofía empezó a tomar notas mentales de los detalles que harían su revelación aún más impactante. No quería que fuera solo escandalosa, quería que fuera simbólica, que cada imagen, cada frase, tuviera un peso emocional. Porque sí, la traición podía ser emocionante, no por el dolor, sino por lo que nacía después de él, la transformación. En su estudio, Sofía imprimió algunas de las reservas de hotel con nombres falsos. Las pegó en una pared oculta, junto a un plano del resort que Mateo iba a inaugurar. Empezó a imaginar el momento exacto. Durante su discurso, en el brindis final, mientras presentaba su éxito empresarial ante la prensa, las opciones eran muchas, pero la idea era clara. Tenía que ser público, elegante y devastador. Porque no se trataba de venganza simple. Se trataba de justicia emocional, de restaurar el equilibrio. Mientras organizaba las pruebas, recibió un correo extraño. No tenía asunto, como el primero, solo una imagen. Esta vez era Lorena, sola, en una habitación de hotel, mirando nuevamente a la cámara, como si supiera que estaba siendo observada, como si provocara a propósito. Sofía sintió un escalofrío. ¿Era una advertencia? ¿Un mensaje cifrado? ¿O simplemente una mujer narcisista jugando con fuego? Guardó la imagen sin decir nada. Pero ahora estaba claro que Lorena también estaba consciente de que el telón pronto iba a caer. Sofía empezó a redactar su propio guión. Palabras medidas, frases que no dejaran espacio para interpretaciones. No iba a llorar ni a gritar. Iba a hablar con firmeza, con clase,
con esa elegancia que Mateo siempre admiró, y que ahora se volvería su condena. Decidió que su intervención en el evento no sería improvisada. Prepararía un video, con imágenes secuenciadas, con fechas, música, pausas exactas. Y al final, su voz. Una sola frase. Contundente. Inevitable. Ese sería el golpe final. Cada noche, mientras Mateo dormía, ella ajustaba detalles. Revisaba música de fondo, imágenes a usar, el tono del discurso. Era como diseñar un edificio emocional. Una estructura firme, precisa, imposible de ignorar. No se trataba solo de destruirlo. Se trataba de levantar algo nuevo sobre las ruinas. Algo suyo. Algo que reflejara su proceso superador, su nueva identidad. La de una mujer que fue engañada. Sí, pero que supo usar la traición como trampolín y no como tumba. Mateo, irónicamente, seguía creyendo que todo estaba bien. Le hablaba de la alfombra roja, de los invitados especiales, de cómo ella debía vestirse para la ocasión. Sofía lo escuchaba con una sonrisa suave. Era casi poético. El evento que él preparaba como cumbre de su éxito se convertiría en su mayor humillación. Y ella sería el centro de todo. No por venganza, sino por justicia. Porque a veces, el daño necesita tener un rostro. Y ella estaba dispuesta a mostrárselo. Cuando volvió a mirar el mural secreto con las reservas y pruebas, sintió un orgullo distinto. No por lo que había descubierto, sino por lo que había sido capaz de sostener en silencio. No cualquiera puede convivir con su enemigo sin mostrar una grieta. No cualquiera puede besar al traidor mientras planea su caída. Y eso, en sí mismo, ya era una victoria. La más elegante, la más peligrosa, la más emocionante. El plan no se escribió de golpe, ni con furia. Se diseñó como se traza un blueprint, con capas, precisión y visión a largo plazo. Sofía sabía que no bastaba con exponer. Tenía que construir un clímax emocional, algo que no solo hiciera caer a Mateo, sino que diera sentido a todo su viaje. Por eso, cada noche, mientras él dormía, ella afinaba su discurso, seleccionaba imágenes, editaba fragmentos de audio. Era un trabajo casi quirúrgico, porque una traición estructurada no se derrumba con gritos, se desmorona con pruebas, con belleza, con arte. Mateo, ajeno a todo, hablaba con entusiasmo del evento. La inauguración de su nuevo resort era, para él, un trofeo personal. Sofía, vas a estar preciosa, le decía mientras le acariciaba el cabello. Quiero que seas el centro. Ella sonreía, dulce como la mentira que él vivía. Lo observaba con esa mirada de quien sabe más, pero no lo revela. Como esas esposas de novela que parecen frágiles y están a punto de soltar la bomba. Mateo no entendía que ella ya no era la misma, que la mujer que lo amaba había muerto el día en que recibió aquella foto del crucero. Lorena, en cambio, sí empezó a inquietarse. Sofía lo notó en pequeños gestos, miradas más largas, respuestas más tensas, una cierta incomodidad cuando coincidían en eventos sociales. Como si intuyera que algo no cuadraba. En una reunión informal, Lorena se acercó con una copa de vino. Sonrió, afilada, y comentó: tú y Mateo son como una de esas parejas de catálogo. Perfectos. ¿No te abruma a veces tanta perfección? Sofía se giró lentamente. Le sostuvo la mirada, y dijo con suavidad: a veces, lo perfecto es solo fachada. Lo importante es lo que hay detrás. Lorena no respondió. Solo bebió. Aquella interacción confirmó lo que Sofía sospechaba. Lorena jugaba un juego más peligroso del que aparentaba. No era solo la amante. Tenía ambición. Quería ocupar su lugar. Pero eso no iba a ocurrir. Porque ese lugar ya no existía. Lo que Sofía estaba construyendo ahora no era una venganza cualquiera. Era un acto superador. Un golpe con inteligencia emocional. Uno que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los presentes en ese evento que se acercaba como una tormenta elegante. En medio de sus preparativos, Sofía se dio espacio para sí misma. Retomó un viejo proyecto que había dejado en pausa, un estudio creativo de arquitectura sensorial. Algo que Mateo siempre llamó capricho sin futuro. Empezó a reunirse con antiguos colegas, a trazar bocetos, a respirar por fin sin él. Porque mientras planeaba su exposición pública, también estaba planeando su liberación privada. No podía destruir lo que la encadenaba sin tener algo nuevo que la esperara al otro lado. La traición ya no era solo un dolor, era un motor para renacer. En una de esas tardes, mientras trabajaba en su presentación secreta,
Su celular sonó. Era Lorena. El número no estaba agendado, pero su nombre apareció en la pantalla. Sofía dudó y contestó. «Hola, Sofía», dijo una voz firme, casi desafiante. «¿Tienes un momento? Quisiera hablar contigo». Sofía no respondió de inmediato. El silencio se estiró como una cuerda tensa. «¿De qué quieres hablar, Lorena?», preguntó, sin emoción. «De mujeres que tienen más en común de lo que creen». Sofía colgó sin responder. No tenía tiempo para juegos psicológicos, pero la llamada confirmó algo. Lorena sabía que se acercaba el final. Esa noche, Mateo comentó que Lorena estaba rara últimamente, que creía que se estaba tomando demasiadas libertades. Sofía lo miró con fingida sorpresa. «Tal vez es solo cansancio», respondió. «Todos estamos bajo presión». Mateo asintió, convencido de su dominio. Qué ciego puede ser un hombre que cree tenerlo todo bajo control. No veía la grieta, no sentía el temblor bajo sus pies. Y Sofía no pensaba avisarle. Solo iba a esperar el momento exacto para que la tierra se abriera bajo él. Andrés, por su parte, mantenía su distancia con sabiduría. Solo enviaba mensajes cuando era necesario. Ella le había compartido un esbozo del video final. Él lo vio en silencio. Luego respondió con una sola palabra: impecable. No necesitaba más. Sabía que Sofía estaba lista, que su plan no tenía fisuras, que el golpe no sería solo certero, sino inolvidable. Y lo mejor, Mateo ni siquiera lo vería venir. Porque cuando un hombre subestima la inteligencia de una mujer, termina cayendo por su propio ego. A pocos días del evento, Sofía terminó de editar el video. Insertó las reservas con nombres falsos, las fotos de crucero, los audios de conversaciones sospechosas. Y al final, su voz. Solo una frase. No furiosa, no vengativa, solo verdadera. Y eso era lo más devastador. Porque no hay castigo más grande para alguien como Mateo que ser expuesto en su propio escenario, por la persona que más creyó tener bajo control. No sería escándalo, sería poesía. Esa madrugada, al cerrar su computadora, Sofía se permitió sonreír. No como quien ha ganado, sino como quien ha despertado. Había entendido que no necesitaba gritar para hacerse oír, que no hacía falta una escena para dejar una marca, que la elegancia también puede ser un arma, y ella la iba a usar como nunca. Hay dolores que uno no puede borrar, pero puede organizar. Sofía lo entendió una tarde de lluvia, mientras el cielo de la ciudad caía con fuerza sobre los ventanales de su estudio. La casa estaba en silencio. Mateo en una reunión. Ella sola, rodeada de documentos, fotos, tickets, recibos. Cada uno era una puñalada que había guardado sin mostrar. Y esa tarde, decidió que ya no los escondería en carpetas digitales. Iban a tener un lugar físico, tangible. Así nació lo que llamó Proyecto Final. Una caja de madera donde cada prueba sería colocada con cuidado, casi con ritual. La llenó sin prisa. Las reservas de hotel con nombres falsos. Las fotos de crucero. Los tickets de cenas románticas. Las capturas de mensajes enviados desde el teléfono de Mateo a un número guardado como servicios técnicos. Todo estaba ahí, no como un archivo de dolor, sino como un inventario de su despertar. Cada papel era una herida, sí, pero también una prueba de su resistencia, porque había seguido caminando, fingiendo, diseñando, amando incluso, mientras esa verdad le carcomía por dentro. Esa caja era su testimonio silencioso de todo lo que soportó y todo lo que estaba a punto de liberar. Mientras acomodaba todo, descubrió una foto antigua. Ella y Mateo en su primer viaje como pareja. Jovencísimos, radiantes, inocentes. La miró un largo rato y sintió algo inesperado, lástima. No por ella, por él, porque él sí lo había tenido todo. Y no lo supo cuidar. Rompió la foto en dos. La mitad con su rostro fue a un cajón distinto. La mitad con él, al cesto de basura. No por rabia, por cierre, porque para reconstruir una casa, a veces hay que demoler hasta los cimientos. Y ella ya no iba a construir sobre ruinas. Esa noche, no quiso encender la televisión ni escuchar música. Se sentó frente al lienzo en blanco que llevaba meses en espera. Sacó sus óleos, respiró hondo y comenzó a pintar. No un rostro, no una escena, sino una figura femenina de espaldas, mirando hacia el mar. Fuerte, solitaria, inquebrantable. Era ella, no la Sofía que lloró frente a la laptop, ni la que fingió amar mientras su alma gritaba.
Era la nueva, la que estaban haciendo del fuego. Y cada pincelada era un acto de recuperación emocional, una forma de volver a sí misma. Mateo volvió tarde esa noche. Entró hablando por teléfono. Sofía lo saludó con un beso leve y siguió pintando. Él no preguntó qué hacía. No le interesaba. Y eso, irónicamente, le dio más libertad. Porque mientras él ignoraba su proceso interno, ella seguía creciendo. Ya no necesitaba su atención, ni su validación. Solo necesitaba terminar ese cuadro. Era su manifiesto silencioso, su declaración de independencia, su forma de convertir el dolor en arte, la traición en belleza. Días después, Andrés vino a casa con una caja con equipo técnico. Esto es para el evento. Podemos instalarlo antes de que lleguen los técnicos de Mateo, explicó. Sofía asintió. Ya no hablaban mucho. No hacía falta. Había una complicidad muda, como entre soldados que comparten trinchera. Él vio el cuadro y se quedó en silencio. «Eres tú», dijo al fin. Pero más fuerte, más peligrosa. Ella sonrió sin mirarlo. «Esa era la idea», respondió. «Porque sí, ese cuadro era más que arte. Era una advertencia». La caja del dolor seguía creciendo. No con más pruebas, sino con objetos simbólicos. Un broche que Mateo le regaló en un aniversario, mientras viajaba con Lorena. Una entrada a un concierto que canceló por trabajo. Un perfume que nunca usó, pero que encontró comprado a su nombre. Cada objeto era un ladrillo más en el monumento que estaba erigiendo dentro de sí. Porque Sofía no quería olvidar. Quería recordar para nunca más volver a ese lugar emocional. La memoria, cuando se organiza, también puede ser liberadora. Empezó a escribir frases en papeles sueltos. No para publicarlas, ni siquiera para conservarlas. Solo para soltar. La que calla, no otorga. Observa. El amor que duele no es amor. Es cárcel con cortinas bonitas. Él construyó una mentira. Yo voy a construir mi libertad. Las pegaba en la pared junto al cuadro. Y así, su estudio dejó de ser un espacio de trabajo para convertirse en su santuario de renacimiento. Un lugar íntimo, emocionante, donde cada detalle era un pedazo de su alma reconstruyéndose con elegancia. Mateo, por supuesto, no notaba nada. Seguía con su agenda apretada, sus sonrisas de empresario exitoso, sus cenas de negocios. A veces le preguntaba si todo estaba bien. Y Sofía siempre decía que sí. Porque sí, estaba bien. Por primera vez en mucho tiempo. Su mundo se derrumbaba, pero sobre él, ella estaba levantando uno nuevo. Más firme, más honesto, más suyo. Antes de dormir, abría la caja, tocaba los papeles, olía el perfume que ya no dolía, miraba las fechas de cada mentira. Y no lloraba, porque esa era su victoria. Sentirlo todo, sin quebrarse. Entenderlo todo, sin odiar. Transformarlo todo, sin perder la clase. Esa caja no era un relicario del pasado. Era su legado, la evidencia de que, incluso traicionada, una mujer puede ser brillante, estratégica y profundamente emocionante. Había llegado el momento de unir todas las piezas. El plan ya no era una idea vaga o una fantasía de desquite. Era una estructura tangible, casi arquitectónica, con tiempos, ritmo, impacto y estética. Sofía había hecho de su dolor una obra. Y esa obra necesitaba su escenario. La inauguración del resort era el evento perfecto. Gente importante, periodistas, luces, cámaras, invitados vestidos de gala, y sobre todo, Mateo en el centro del escenario, creyéndose invencible. Allí, justo ahí, se caería su máscara. No con gritos, con imágenes, con hechos, con verdad. En la soledad de su estudio, Sofía repasaba el video una y otra vez. Cada corte, cada transición, cada silencio estaba cuidadosamente medido. No se trataba de un escándalo, sino de una declaración. Su voz solo aparecía al final. Un susurro firme, con una frase que calaría hondo. Yo también estuve ahí, solo que nadie me vio. Andrés la ayudaba con los detalles técnicos. Había gestionado todo con discreción. El equipo audiovisual, los permisos, incluso el acceso anticipado al salón. El día del evento, mientras todos hablaban de champán y decoración, él estaría allí, conectando el telón al destino. Mateo no sospechaba nada. Estaba más eufórico que nunca. Ensayaba discursos, confirmaba invitados, hablaba del impacto de su visión empresarial. Quería que Sofía lo acompañara en el escenario, que dijera unas palabras,
que lo hiciera brillar aún más. Y ella aceptó. Por supuesto que sí, con la misma sonrisa que usaba en los viejos tiempos. Con ese tono de yo estoy contigo, amor que tanto lo tranquilizaba. Irónico, él pensaba que la tenía a su lado, cuando en realidad, ella era la única con poder en ese momento. Lorena, en cambio, estaba inquieta. Sus publicaciones en redes disminuyeron. Sofía notó que su tono con Mateo era más cortante. En una videollamada que Mateo dejó abierta por error, escuchó de fondo como Lorena decía, no me gusta que esté tan cerca de ella. No me fío. Sofía no sintió miedo, sino confirmación. La amante ya percibía el temblor en el suelo. Y eso era perfecto. No porque quisiera que ella sufriera más, sino porque así no podría decir que no vio venir el colapso. Ella también había jugado, y ahora le tocaba asumir su lugar en la escena. 3 días antes del evento, Sofía se permitió una tarde solo para ella. Se fue al mar, caminó descalza, respiró hondo, miró el horizonte como si pudiera prever el día de la exposición. Se repitió en silencio que no se trataba de venganza. Era algo más grande, más superador. Esto es justicia emocional, pensó. Esto es equilibrio. Y en ese equilibrio, ella había encontrado algo que no esperaba: paz. La verdadera, la que llega cuando dejas de depender del perdón y abrazas la acción. Volvió a casa al anochecer. Mateo ya dormía. Abrió su laptop, colocó los últimos archivos en la presentación. Verificó el sonido, las imágenes, la frase final. Hizo una copia de seguridad en una nube privada. No podía correr riesgos. Nada podía fallar. Esa noche, no durmió. Se quedó viendo el cuadro que había pintado días antes. La mujer de espaldas al mar. Entendió que no solo era ella. Era todas. Todas las que han sido silenciadas. Todas las que han tenido que tragar verdades duras con una sonrisa perfecta. Y pensó, mañana, esa mujer se va a girar. Y nadie podrá ignorarla. Al día siguiente, visitó discretamente el salón donde se realizaría el evento. Fingió interés por la decoración, por el protocolo, por los tiempos del discurso. Pero en realidad, lo que quería era comprobar los puntos de conexión eléctrica, la ubicación del telón digital, la posición de las cámaras. Andrés la acompañaba como parte del equipo técnico. Nadie sospechaba, nadie imaginaba, nadie sabía que en ese mismo lugar, la verdad iba a explotar. Por la noche, ensayó su propio discurso frente al espejo. No temblaba, no se quebraba. Las palabras salían con fuerza, con claridad. No eran frases aprendidas. Eran verdades sostenidas con dolor y convicción. Su historia no era solo la de una mujer traicionada. Era la de una mujer que se negó a ser víctima, que se negó a vivir en la sombra del engaño. Y esa historia necesitaba ser contada. En voz alta, con luz, con todos los testigos posibles. Mateo le pidió que usara un vestido rojo para la gala. Te ves poderosa con ese color, dijo. Y ella lo usó. No por él, por ella. Porque esa noche, más que poderosa, sería inolvidable. El rojo ya no era pasión. Era advertencia. Era fuego contenido. Y estaba lista para arder, con elegancia. Revisó su peinado, su maquillaje. Todo debía estar impecable. No podía permitir ni una grieta. La Sofía de antes había llorado en silencio. La de ahora brillaría en medio del estruendo. Esa misma noche, Mateo le sonrió antes de dormir y dijo, gracias por estar a mi lado, Sophie. No podría hacerlo sin ti. Ella lo miró largo rato, con una ternura que ya no venía del amor, sino de la certeza. Porque al día siguiente, cuando él se parara frente al público, confiado, feliz, seguro, ella estaría ahí, sonriendo, con el control en su mano, lista para levantar el telón y soltar toda la verdad. Clímax. Sofía reserva el salón para probar el telón. Las imágenes aparecen, y por primera vez, se permite llorar. No de dolor, de libertad. ¿Y tú? ¿Perdonarías a quien destruyó tu confianza? ¿O preferirías verlo caer ante los ojos de todos? La noche anterior a un evento siempre tiene una energía peculiar. Mateo lo sentía como una mezcla de triunfo y adrenalina. Sofía, como un eco contenido de justicia en pausa. Él quería celebrar. Organizó una cena privada en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, reservados solo para ellos dos. La mesa estaba adornada con flores blancas. El vino era de su cosecha favorita, y la música sonaba apenas como un susurro de fondo. Mateo estaba radiante. Sofía,
serena. Uno celebraba el éxito, la otra, la antesala de la verdad. Durante los primeros minutos, todo transcurrió como una cita romántica cualquiera. Mateo hablaba sin parar, de inversionistas, de contactos, de cifras. Sofía asentía, sonreía, escuchaba con atención. No porque le interesara, sino porque cada palabra era una confirmación de su ceguera. Él realmente no sospechaba nada. Seguía creyendo que la tenía en la palma de la mano, que ella era la esposa fiel, elegante, discreta. No se daba cuenta de que su silueta tranquila era, en realidad, una tormenta disfrazada. La cena fue servida, langosta con mantequilla de ajo, risotto de azafrán, pan recién horneado. Sofía comía poco, no por falta de hambre, sino porque cada bocado le sabía a ironía. Mateo alzó su copa. Mañana lo lograremos, Sophie. Nuestro nombre, nuestro proyecto, todo. Y tú siempre conmigo. Sofía levantó su copa también. La miró fijamente a los ojos. Claro, amor. Hasta el final. Y brindaron. No por amor, por despedida. Ella lo sabía. Él no. A mitad de la cena, el teléfono de Mateo vibró. Él miró la pantalla y palideció apenas. Respondió rápido, casi con culpa. Sofía fingió mirar hacia la ventana, pero en el reflejo del cristal, vio claramente el nombre en la pantalla, Lorena. Mateo fingió que era un tema laboral. Guardó el teléfono como si no hubiera pasado nada. Sofía bajó la vista, tomó un sorbo de vino y encendió la grabadora de su propio teléfono, guardado en el bolso. No porque necesitara más pruebas, sino porque cada detalle sumaba. Cada mentira era una capa más en la caída que se aproximaba. La conversación continuó. Mateo habló de viajes futuros, de proyectos que podrían hacer juntos, incluso de la posibilidad de tener hijos. Sofía no respondió. Lo dejó hablar. Había algo casi poético en esa escena. Él hablaba de construir, cuando ella ya había firmado la demolición. Cada promesa que salía de su boca no era más que eco hueco. ¿Qué valor tiene un vamos a tener una familia cuando compartes cama con otra? ¿Qué sentido tiene decir te amo cuando planificas tu doble vida con tanto esmero? Al regresar a casa, Mateo quiso bailar. Encendió música suave, puso su mano en la cintura de Sofía y la hizo girar. Ella se dejó llevar. Una danza lenta, íntima, artificial, como una escena de una película antigua. Por dentro, Sofía pensaba en la última vez que se sintió verdaderamente amada por él. No lo recordaba, porque tal vez nunca fue amor. Tal vez solo fue costumbre, idealización, una narrativa bonita que ella construyó sola, mientras él vivía otra historia por detrás. Después del baile, Mateo subió al cuarto. Tenía que repasar su discurso. Sofía se quedó abajo, en el estudio. Encendió una lámpara tenue y sacó su diario. Escribió una sola frase. Mañana muero como esposa y nazco como mujer. Luego tomó el vestido que usaría para el evento. Rojo, elegante, impactante, el que Mateo le había pedido. Lo colgó frente a ella. Lo observó largo rato, no por vanidad, sino porque sabía que ese vestido sería parte de la escena, parte de su renacimiento. Colocó el vestido dentro de una funda, lo dobló cuidadosamente y lo dejó listo sobre el sofá. Se miró en el espejo del pasillo, y por primera vez en meses, se vio completa, firme, resuelta. Atrás quedaban las dudas, el miedo, las noches sin dormir. Mañana no solo expondría a una traición, mañana se sacudiría de encima el personaje de la mujer ideal. Mañana sería la autora de su propia historia. Antes de ir a dormir, subió lentamente las escaleras. Entró al cuarto, se acostó junto a Mateo y le acarició el rostro suavemente. Él, medio dormido, murmuró: «Te amo, Sofía. Gracias por confiar en mí». Ella no respondió. Cerró los ojos y sonrió apenas. No por ternura, por justicia, porque al día siguiente, cada palabra mal usada, cada promesa falsa, cada mirada compartida con otra, serían expuestas. No con rabia, con precisión quirúrgica, con elegancia. Todo estaba cuidadosamente orquestado. La alfombra roja, los fotógrafos, los invitados con trajes de diseñador, las copas de champán en equilibrio sobre bandejas de plata. El nuevo resort de Mateo brillaba como una joya recién pulida. Y allí estaba él, el anfitrión perfecto, sonriente, seguro, rodeado de aplausos y adulaciones. Sofía caminaba a su lado, envuelta en el vestido rojo que él tanto amaba.
Pero esta vez, ese vestido no era una joya para adornarlo a él. Era su armadura, su fuego silencioso, su declaración. Desde que llegó, Sofía sintió el peso de todas las miradas. Algunos la saludaban con afecto, otros con una admiración discreta. Nadie imaginaba que, detrás de esa calma, había una verdad a punto de estallar. Andrés estaba en su sitio, dentro del equipo técnico, controlando el sistema audiovisual. Hacía gestos mínimos, confirmaciones silenciosas. Todo funcionaba. El telón digital estaba listo, el video cargado, el momento elegido. Solo faltaba que Mateo pronunciara las palabras exactas, y entonces el telón caería como un castigo elegante. Mateo subió al escenario central con el micrófono en mano. El salón principal del resort estaba lleno. Luces cálidas, decoración impecable. Queridos amigos, familia, colegas, empezó. Hoy no solo inauguramos un espacio, celebramos una visión. Y nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de mi esposa, Sofía. Las cámaras apuntaron hacia ella. Él extendió la mano. Amor, ven aquí. Sofía caminó hacia él. Firme, inquebrantable. Tomó el micrófono. Y en ese instante, todo cambió. Gracias, Mateo, dijo con voz serena. Esta noche es importante para ti, para todos, pero también lo es para mí. Porque yo también quiero mostrarles algo. Un viaje. Uno que yo no hice. El salón enmudeció. Algunas risas incómodas. Mateo intentó intervenir. Sophie, ¿de qué hablas? Pero ella ya había girado hacia el equipo técnico. Andrés asintió. Y entonces, las luces bajaron. El telón digital se iluminó. Y comenzó la proyección. La primera imagen fue simple. Una foto de Mateo en la cubierta de un crucero, besando a Lorena. Luego, una tras otra, las pruebas fueron cayendo como puñales. Reservas en hoteles con nombres falsos. Conversaciones capturadas. Fotos tomadas en eventos donde él decía estar en otro país. La música era suave, casi melancólica. Los rostros en el público eran puro asombro. Un murmullo crecía. Mateo, parado junto a ella, no sabía si correr, gritar o suplicar. Y allí, al final del video, su voz. Solo una frase. Contundente. Irrefutable. Yo también estuve ahí. Solo que nadie me vio. La pantalla se apagó. Las luces volvieron lentamente. El silencio era denso como el aire antes de una tormenta. Sofía bajó el micrófono. Mateo tartamudeó algo ininteligible. Intentó decir que no era lo que parecía. Pero ya no había espacio para mentiras. La verdad lo rodeaba, lo señalaba, lo devoraba. Lorena estaba en el fondo del salón. Su rostro pálido, los labios apretados. No hubo escándalo. No hubo defensa. Salió por la puerta trasera, sin mirar a nadie. Algunos invitados murmuraban. Otros evitaban mirar directamente a Mateo. Sofía se mantuvo firme. No lloró. No tembló. Era la mujer del cuadro que había pintado, de espaldas al mar, pero esta vez girada hacia el horizonte, lista para comenzar de nuevo. Entonces, Sofía alzó la voz una última vez. Mi mayor obra fue dejar de construir mentiras. Y con esa frase, sacó de su bolso un sobre. Lo colocó en el atril. Los papeles del divorcio ya están firmados. Solo faltas tú. Le dio una última mirada a Mateo, tan vacía como justa. Luego bajó del escenario. Los aplausos no fueron inmediatos, pero llegaron, no como festejo, como reconocimiento, como homenaje silencioso a una mujer que no se quebró, que eligió exponerse para sanar. Salió del salón caminando entre los murmullos. Cada paso era una liberación. No dejó que nadie la detuviera. No saludó. No sonrió más de la cuenta. Cruzó el pasillo principal y salió al jardín del resort. El aire de la noche la envolvió como un abrazo. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Mateo estaba detrás, atrapado en su propia red. Ella, por fin, era libre. Hay silencios que hablan más fuerte que 1000 gritos. Y esa noche, tras la revelación, el salón quedó suspendido en un mutismo espeso. Mateo miraba a su alrededor como un náufrago en tierra firme. Sabía que no podía justificar lo que todos acababan de ver. No había argumento posible. No había explicación que no sonara patética. Apenas intentó balbucear. Esto es un malentendido, algo manipulado, pero ya nadie lo escuchaba. Las miradas habían cambiado. Lo veían como lo que era, un impostor.
Un hombre que hablaba de familia mientras escondía una vida paralela detrás del telón. Sofía no volvió a entrar. Desde fuera, podía escuchar los murmullos, las preguntas, el ruido de fondo de una reputación derrumbándose. Era una caída libre, y ella no tenía intención de amortiguarla. Se quedó en el jardín del resort, respirando, sintiendo el viento fresco como una caricia nueva. Por dentro no había euforia, ni deseo de venganza cumplida. Solo una calma inmensa, profunda, como cuando, tras meses de lluvia, finalmente sale el sol y uno se permite cerrar los ojos sin miedo a mojarse de nuevo. En el interior, Lorena también desaparecía. Salió por una puerta lateral sin mirar a nadie, con el rostro blanco, los ojos desenfocados. Nadie la detuvo, nadie la defendió. Era el colmo del espectáculo, la mujer que quiso ser protagonista, saliendo por las sombras sin aplausos ni guión. Mateo, en cambio, se quedó solo en el escenario, recogiendo los pedazos de su imagen. Intentó reanudar la velada. «Sigamos celebrando», dijo, forzando una sonrisa. «Esto es solo un mal momento», pero nadie levantó la copa. Nadie quiso brindar. En menos de una hora, la noticia estaba en las redes. Videos del momento, capturas de pantalla, frases fuera de contexto, reacciones del público. Empresario es expuesto por su esposa durante la inauguración de su propio resort, decían los titulares. Algunos lo llamaron el escándalo del año. Otros, una obra maestra de dignidad femenina. Sofía no comentó nada, no respondió mensajes, no dio entrevistas, porque su acto no fue para las cámaras. Fue para ella, para cerrarse por dentro sin dejar cabos sueltos. Mateo volvió a casa esa noche solo. Sofía ya no estaba. Había tomado una maleta pequeña y se fue antes de que él regresara. Ni una nota, ni un mensaje, solo un silencio irreversible. En su lugar, dejó la caja del proyecto final sobre la cama, con la tapa abierta. Dentro, las reservas, las fotos, los tickets, y encima de todo, el cuadro. La mujer de espaldas al mar. Ese era su legado, su manera de decir, te vi, lo supe, pero fui más allá de ti. Durante las siguientes semanas, Mateo intentó recuperarse. Contrató un equipo de relaciones públicas, intentó limpiar su imagen, compró artículos para cambiar el foco. Nada funcionó. Los contratos comenzaron a cancelarse. Los inversores, a retirarse. La gente lo miraba con recelo. Lo evitaban en eventos, en reuniones, incluso en redes. La caída ya no era emocional. Era social, profesional, pública, y lo más cruel, inevitable. Lorena no volvió a aparecer. Nadie supo si regresó a su ciudad, si cambió de país, si se escondió tras el anonimato digital. Sofía nunca la buscó. No le interesaba. Para ella, Lorena ya no era parte de la historia. Solo fue un elemento más del rompecabezas. La figura central seguía siendo él. El hombre que lo tenía todo y lo perdió por querer tener más. El que confundió poder con impunidad, amor con posesión, y terminó atrapado en su propio reflejo. Sofía, en cambio, no miró atrás. Se instaló en un pequeño departamento frente a un parque. Nada ostentoso, nada triste. Un lugar neutro donde recomenzar. Dedicó las primeras semanas a pintar, a leer, a caminar. Dejó que el silencio limpiara su mente. No quería llenar el vacío con ruido. Quería habitarlo, escucharlo, aprender de él. A veces, simplemente se sentaba con una copa de vino y observaba las luces de la ciudad. Y pensaba, tantas mujeres creen que no pueden salir, y yo acabo de volar. Recibió decenas de mensajes de apoyo, especialmente de otras mujeres. Algunas anónimas, otras conocidas, todas con historias de engaños, de silencios, de segundas oportunidades negadas. Y Sofía respondía con una frase que repetía como un mantra. No estás sola, pero la fuerza no te la van a dar. La tienes que tomar. Y así, poco a poco, fue entendiendo que su historia no era solo suya. Era una historia que muchas necesitaban oír, aunque fuera en voz baja. Andrés la visitó una tarde. Llevaba una caja con sus pertenencias que había rescatado de la casa. No hablaron mucho. No hacía falta. Se sentaron en el suelo, entre tazas de té, y escucharon música antigua. Gracias por no callar, dijo él. Sofía lo miró. Gracias por creer en mí cuando yo aún temblaba, respondió. Fue una conversación sin adornos. Dos aliados que habían sobrevivido a una guerra silenciosa.
y que ahora podían hablar en voz baja, sin miedo a la explosión. Sofía supo entonces que la caída de Mateo no era su victoria personal, era el final de un ciclo, y el comienzo de uno nuevo, uno donde su historia no estaría escrita por otros, uno donde sus palabras no serían ignoradas, uno donde, por fin, no tendría que fingir que todo estaba bien, porque ahora sí lo estaba. Las ruinas no siempre están hechas de piedra. A veces, tienen forma de silencio, de llamadas que no se responden, de puertas que no se abren, de palabras que ya nadie quiere escuchar. Así eran las de Mateo. Nadie lo expulsó formalmente del círculo en el que solía brillar. Simplemente dejaron de invitarlo. Las reuniones pasaron a hacerse sin él. Los inversores que antes reían con cada ocurrencia suya, ahora evitaban su nombre. Su número seguía siendo el mismo, pero el mundo que lo rodeaba ya no atendía sus llamadas. El resort que había soñado como su consagración se convirtió en un recuerdo incómodo para muchos. Algunos medios lo usaban como ejemplo de colapso reputacional. Otros, como meme. La traición proyectada en pantalla no fue solo un escándalo. Fue un mensaje. Y en los tiempos del clic rápido y la viralidad, Mateo pasó de modelo empresarial a símbolo de doble cara. Los contratos con marcas internacionales se disolvieron uno tras otro. Las oficinas que antes rebosaban de empleados motivados se vaciaron con discreción. Nadie quería hundirse con él. Mientras tanto, Sofía seguía lejos del ruido. Había encontrado un nuevo equilibrio en su pequeño departamento, rodeada de plantas, lienzos y cuadernos. No hablaba mal de Mateo. No lo nombraba, ni siquiera cuando la prensa la buscaba. Su silencio era su poder. No necesitaba sumar palabras a lo que ya había dicho todo. Estaba concentrada en construir, esta vez para sí misma. No por ego, sino por salud. No por orgullo, sino por necesidad emocional. Porque cuando una mujer reconstruye su mundo con sus propias manos, ya nadie puede quitárselo. Mateo intentó, más de una vez, acercarse. Mandó correos largos, plagados de disculpas, explicaciones, y ese tono culposo que usan los que aún no entienden lo que rompieron. Ella los leyó, todos, y los guardó en una carpeta que nunca abrió de nuevo. No por indiferencia, por decisión, porque perdonar no siempre significa dejar entrar de nuevo. Y ella ya no tenía espacio en su vida para quien destruyó su confianza con tanto esmero. En paralelo, Andrés mantuvo su distancia, no por frialdad, sino por respeto. Sabía que Sofía necesitaba tiempo, soledad, oxígeno. Cada tanto, enviaba un mensaje breve, un poema, una canción, una foto de algún rincón del parque. No había segundas intenciones, solo compañía sin ruido. Y en eso, Sofía encontró una forma nueva de conexión, sin expectativas, sin dependencia, sin esa necesidad de estar bien todo el tiempo. Solo ser, sentir, aceptar. En un giro inesperado, una fundación cultural contactó a Sofía. Habían visto algunas de sus obras en redes. Les conmovía la estética emocional de sus pinturas, la fuerza contenida, los colores como cicatrices transformadas en belleza. Le propusieron exponer. Al principio, dudó. Luego pensó, ¿por qué no? Su historia, convertida en arte, podía resonar en otras mujeres. Podía tocar fibras que nadie se atrevía a nombrar. Y así, comenzó a preparar su primera colección, Reconstrucción. Mientras organizaba su exposición, recibió un mensaje inesperado de una joven periodista. No quiero que me cuentes la traición. Quiero que me hables del después. De lo que se siente caminar sin miedo. De lo que se aprende cuando ya no se espera nada de nadie. Y Sofía aceptó. Dio una entrevista breve, sencilla, sin escándalos. Habló de autoconocimiento, de procesos internos, de cómo una traición no te define, pero sí puede transformarte. Sus palabras corrieron como pólvora, no por rencor, por verdad. Mateo leyó la entrevista desde su nuevo apartamento, mucho más pequeño, casi anónimo. No dijo nada, no escribió. Solo comprendió que Sofía ya no era una figura secundaria en su historia. Ahora era protagonista de la suya propia. Y eso, más que el escándalo, era lo que más lo hundía. Ver que ella seguía adelante, que no se había quebrado, que no lo necesitaba ni para sanar ni para brillar. Algunos días, Mateo se paraba frente al espejo y apenas se reconocía. No por su aspecto, por su vacío, por el eco de todo lo que perdió. Se preguntaba si había una forma de volver a ser quien era antes.
Y la respuesta era simple: no, porque quien vive doble, termina quebrado en su propia mentira. Y ahora, él era solo eso, un reflejo quebrado. Sofía, por su parte, pintaba. Cada trazo era una respiración nueva. Cada exposición, una forma de compartir su sanación. Nunca mencionó nombres. Nunca usó la traición como cartel. Solo mostraba lo que una mujer puede construir después de haber sido rota. Y eso, en sí mismo, ya era una revolución silenciosa. ¿Y tú? ¿Cerrarías el capítulo sin saber quién abrió la herida? ¿O buscarías conocer toda la verdad? Los capítulos más duros de una historia no siempre terminan con ruido. A veces, lo hacen con un susurro digital. Sofía estaba en su estudio, en una tarde cualquiera, cuando llegó el correo. Sin título, sin remitente conocido, solo un enlace. Lo miró por segundos, midiendo su respiración. No tenía miedo. Ya no. Lo abrió sin dramatismo. Y allí estaba, un video, breve, silencioso, cargado de respuestas. La imagen mostraba una habitación de hotel, luminosa, con vista al mar. Y al centro, ella, Lorena, sentada, mirando directamente a la cámara. Su expresión no era desafiante, era tranquila, casi en paz. Se acomodó el cabello y, sin rodeos, comenzó a hablar. Te preguntarás quién envió la foto. Pausa. Fui yo. No por ti, por mí, porque necesitaba que él pagara. Por todo, por lo que me hizo años atrás. Por cómo me borró como si yo nunca hubiera existido. Sofía no apartó la vista. Sentía una calma extraña, como si ya supiera. Lorena explicó, sin lágrimas, cómo años antes había tenido una relación con Mateo, cuando aún no estaba casado. Cuando ella era joven, ambiciosa y ciega, lo dejó todo por él. Su trabajo, su ciudad, su gente. Y él, un día, simplemente desapareció. La dejó con rumores, con desprestigio, con silencio. Quise vengarme, dijo. No solo acostándome con él, eso fue fácil, sino haciéndolo caer desde dentro. Lo grabé. Le dejé pistas. Te lo puse delante, porque sabía que tú sí sabrías qué hacer. Sofía cerró los ojos por un instante. No por rabia, por memoria. La imagen de Lorena mirando la cámara, en aquella foto del crucero, ahora tenía sentido. No era un descuido, era una firma, una provocación con propósito. Todo había sido un acto calculado, no solo por Mateo, por ella también. Pero no era eso lo que dolía. Lo que dolía era saber que, en toda esa historia, ella fue un medio, un instrumento entre dos personas que se dañaban mutuamente. Aunque, irónicamente, fue gracias a eso que se liberó. El video terminó con una frase que no buscaba redención. No espero tu perdón, pero espero que hayas encontrado lo que yo no supe encontrar. Una salida. Pantalla en negro. Fin. Sofía dejó el laptop sobre la mesa. Se levantó. Caminó hacia la ventana. El cielo estaba claro, casi exageradamente azul. Respiró hondo. Y no sintió enojo. Sintió comprensión. Porque la traición, al final, no había sido una sola. Había sido una cadena. Una historia entretejida por silencios, abandonos, egos y decisiones. No respondió el correo. No buscó a Lorena. No compartió la información. Guardó el video en una carpeta que llamó Verdad Final. No por drama, por orden, porque ahora todas las piezas estaban en su lugar. Y cuando uno entiende la verdad completa, ya no necesita hacer preguntas. Solo seguir caminando. Y eso hizo. Volvió al lienzo que tenía a medio terminar. Y pintó, no un rostro, no una escena, solo una línea limpia, firme, hacia arriba, como un ascenso, como una herida que cierra. Días después, recibió una invitación para hablar en una universidad sobre la arquitectura de lo emocional. Aceptó, no por ego, por propósito, porque entendía que lo que vivió podía servirle a alguien más. Y esa fue, en el fondo, la parte más emocionante de todo este camino. Descubrir que el dolor, cuando se nombra, deja de ser cárcel y se convierte en puente. Por la noche, volvió a abrir la caja del proyecto final. Tocó cada papel, cada rastro, pero esta vez no con tristeza, con gratitud, por todo lo que esos objetos representaron. Cerró la tapa suavemente y la colocó en lo alto del estante, no para olvidarla, para dejarla atrás, sin odio, porque ella no quería ser la mujer que se quedó atrapada en una traición.
Quería ser la que la superó, la que entendió, la que trascendió. El teléfono vibró. Un mensaje de Andrés. A veces, los últimos mensajes no son los que se dicen. Son los que ya no necesitamos responder. Sofía sonrió. Apagó la luz del estudio. Y supo que sí. Ya no necesitaba más respuestas. Ya lo sabía todo. Y con eso, era suficiente. El silencio de después no era vacío. Era plenitud. Sofía ya no esperaba respuestas. Ya no necesitaba entender más. La revelación de Lorena no había abierto una nueva herida, sino que había cerrado la última con una puntada fina. No eran amigas, no eran aliadas, pero por un instante, compartieron el mismo campo de batalla, el de la traición emocional. Y desde trincheras opuestas, habían lanzado el mismo grito: basta. La justicia que ninguna había encontrado por separado, se había completado juntas, sin planearlo. Al pensar en Lorena, Sofía ya no sentía esa tensión amarga del inicio. Lo que antes era rabia, ahora era comprensión. ¿Quién no ha querido venganza en medio del dolor? ¿Quién no ha sentido la necesidad de hacer visible su herida cuando el mundo la ignora? Sofía entendía, desde la piel, lo que era ser silenciada, minimizada, desplazada. Lorena había usado sus propios métodos, sí, tal vez cuestionables. Pero en el fondo, ¿acaso no hicieron ambas lo mismo? ¿No le mostraron a Mateo que no se puede caminar sobre corazones rotos sin consecuencias? En su estudio, Sofía se permitió escribir una carta, no para enviarla, solo para leerla en voz alta y dejarla ir. Decía: gracias por darme la imagen que necesitaba, no para herir, para despertar. Tú cerraste un ciclo que ni yo sabía que aún seguía abierto. No te justifico, pero te reconozco. Luego la rompió en pedazos pequeños y lo soltó por la ventana, uno a uno, como hojas que ya no le pertenecían. La exposición de reconstrucción ya tenía fecha, sala y hasta lista de invitados. Cada obra contaba una etapa, desde el espejo roto hasta la mujer de espaldas. Pero había una pieza central, aún sin nombre, sin firma, sin marco. Sofía sabía que esa sería la más importante. La llamó simplemente la que despertó. Un lienzo sin rostro, con trazos fuertes, libres, imperfectos, como ella. La inauguración fue íntima, pero poderosa. Amigos cercanos, colegas del mundo del arte, algunas mujeres que la habían escrito tras su entrevista. No hubo discursos largos. Solo una frase al inicio de la muestra: esto no es arte. Es memoria transformada en fuerza. Nadie preguntó por Mateo. Nadie trajo su nombre a la conversación. Porque, por primera vez, la historia giraba alrededor de Sofía. No de su dolor, de su proceso. Andrés llegó casi al final. Traía una flor seca en un sobre. La dejó sobre la mesa con una nota: las raíces más profundas nacen del terreno más destruido. Ella lo abrazó con gratitud. Ya no necesitaban hablar mucho. Entre ellos, el lenguaje era otro, hecho de silencios cómodos, de respeto, de ese tipo de vínculo que no exige, solo acompaña. Durante la exposición, una joven se acercó a Sofía con lágrimas contenidas. Yo también recibí una foto. Nunca supe de dónde vino, pero no tuve tu valor. Sofía la miró y, sin decir una sola palabra, le tomó la mano y la llevó frente a la que despertó. Esta eres tú también, susurró. La chica lloró en silencio, y Sofía entendió que su historia, al contarse, se volvía espejo para muchas. Aquel día, en lugar de cansancio, Sofía sintió energía, como si todo su cuerpo respirara distinto. No había sido fácil llegar hasta allí. No hubo fórmulas mágicas, ni frases de autoayuda que funcionaran. Solo tiempo, decisión y mucha reconstrucción interna. Pero ahora lo sabía. Cada grieta era también una ventana, y había aprendido a mirar por ellas, en lugar de taparlas. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela, no como ritual, como pausa, como símbolo de cierre. Miró sus pinturas, sus escritos, su reflejo en el vidrio, y se permitió una pequeña carcajada al recordar la ironía. Todo comenzó con una foto, un solo clic, y terminó en una sala llena de mujeres encontrándose a sí mismas en sus colores. Qué curioso, qué superador. Antes de dormir, escribió en su diario: no quiero que lo que viví defina mi futuro. Quiero que lo que aprendí me diseñe uno mejor. Cerró el cuaderno, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo pesadillas. Solo sueños, ligeros, limpios.
como si su mente también supiera que, aunque el pasado no se borra, puede volverse un mapa hacia algo nuevo. El mar tiene un idioma que no todos entienden. Sofía lo escuchaba en la orilla, descalza, con los pantalones arremangados y el viento jugando con su cabello. Estaba sola, o mejor dicho, estaba completa. La playa no era un destino turístico. Era un rincón tranquilo que había visitado de niña y al que ahora regresaba, como si el alma le pidiera un lugar para cerrar el círculo. Se sentó en la arena, sacó su libreta de dibujo y empezó a trazar. Sin pensar, sin planear, solo dejar que las manos dijeran lo que el corazón susurraba. Su teléfono vibró. Una llamada desconocida. Dudó, luego atendió. Una voz femenina, segura, le explicó. Estamos formando un centro cultural dedicado a historias de mujeres que superaron traiciones y pérdidas. Queremos que tú diseñes el espacio, no por lo que viviste, sino por lo que construiste después. Sofía cerró los ojos por un segundo. Sonrió y dijo, acepto, porque a veces, la caída es solo el comienzo de una mejor arquitectura. Y así, sin drama, se abrió otra puerta. De vuelta al estudio, Sofía comenzó a trazar los primeros bocetos para ese nuevo centro. No lo pensó como un museo, ni como una galería. Lo imaginó como un refugio, un lugar con techos altos, paredes que respiraran, rincones para llorar sin juicio y pasillos donde cada paso fuera una conquista. Cada sala tendría nombre de una emoción: resistencia, rabia, despertar, calma, reconstrucción. No era solo arquitectura, era una declaración de principios. Un espacio donde otras pudieran caminar el mismo camino sin sentirse solas. Una mañana, caminando por el parque, vio a una mujer sentada en una banca. Parecía llorar. Llevaba en las manos un papel arrugado. Sofía no preguntó qué le pasaba. Se sentó a su lado, en silencio. Después de un rato, la mujer murmuró: «Me dejaron por otra». Sofía la miró, no con lástima, con reconocimiento. «Te vas a salvar. No de él, de lo que tú creíste que no podías vivir sin». La mujer la miró, confundida, pero luego asintió. No necesitó más. El tiempo ya no dolía. Pasaban los días sin la necesidad de llenar huecos. Sofía vivía en presente, no porque el pasado no importara, sino porque había dejado de doler. Ahora, sus días eran hechos de detalles simples: café bien hecho, conversaciones lentas, caminatas con lluvia. Nada espectacular, nada digno de titulares, pero profundamente emocionante, en su paz. Esa era su gran victoria. No exponer, no vengarse, no ganar, sino vivir, sin miedo. Un día, caminando por la playa otra vez, Sofía vio una escena que le heló la espalda. Por un segundo, una mujer, de pie, tomaba una foto con su celular. Pero lo curioso no fue la acción, fue la mirada. Esa mujer, que no era Lorena, ni se le parecía, miró directamente a la cámara, con la misma intensidad, con el mismo gesto que había visto en aquella imagen del crucero. Y Sofía sonrió, porque ya no le dolía, porque esta vez, su historia ya no estaba siendo escrita por otros, ni siquiera por un lente. Volvió a casa esa noche y sacó su primer diario, el de la traición, el de las dudas. Lo leyó con respeto, como quien lee una carta de alguien que ya no existe. Esa Sofía era otra, más callada, más rota, más sumisa. Le agradeció en silencio, porque sin esa mujer, no estaría aquí. Pero también le prometió nunca volver a ser ella. Y cerró el cuaderno con decisión. La llamada con el equipo del Centro Cultural se convirtió en una reunión semanal. Sofía ahora dirigía a un equipo de arquitectas, diseñadoras y terapeutas. Todas mujeres, todas con alguna historia de sombra. Cada una traía su visión, su herida, su aprendizaje. Era un trabajo colectivo, pero profundamente íntimo. Una comunidad que no necesitaba nombres de hombres para sentirse valiosa. Y eso, en sí mismo, era revolucionario. Andrés la visitaba a veces. Ya no hablaban del pasado. Compartían café, libros, planes. Una vez, mientras miraban un atardecer, él le dijo: «Tú ya no necesitas más justicia, Sofía. Ya la eres». Ella lo miró. No respondió. Solo pensó que tal vez, sí, no era solo una mujer que superó una traición. Era una mujer que transformó esa traición en un lenguaje para otras. En un espacio, en un legado. No hubo grandes despedidas, ni reconciliaciones, ni mensajes secretos. Solo una certeza:
Lo vivido tenía un propósito, y había valido la pena. Al final, Sofía entendió que el silencio que eligió guardar al inicio no fue cobardía, fue estrategia. Y ese mismo silencio, al final, hablaba más fuerte que cualquier escándalo. Por accidente recibí una foto secreta de mi marido con su amante, disfrutando en un crucero. Pero lo más impactante no fue la imagen, fue descubrir quién la envió. Esa verdad cambió todo lo que creía saber. Y si esta historia te sorprendió, no puedes perderte lo que pasó antes, cuando lo seguía al gimnasio y lo vi besando a su amante. Pero lo que ella le susurró en ese momento, me rompió el corazón. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Seguí a mi marido al gimnasio y lo vi besando a su amante. Lo que ella susurró me quebró el corazón. No te lo pierdas, porque cada traición también es una oportunidad para descubrir tu fuerza. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.